Cátedra Médica. Recordarles que hoy tenemos aquí en cabina a la doctora Aimé Camaño, quien es parte de los directivos del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR, y también está con nosotros la doctora Maday Perdomo, quien es nefróloga. Hoy hablamos sobre todo lo que tiene que ver con enfermedad renal, trasplante renal, toda esa información que usted necesita tener a la mano para saber qué hacer en estos casos. Las líneas de contacto aquí en cabina, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Fuera del aire, hablábamos aquí de que, decía la doctora Perdomo, el dominicano es muy dadivoso en vida, pero en muerte, no, se niega. Entonces, hablaba usted de que yo puedo decidir y decir y comunicar a mi familia, yo quiero donar mis órganos a la hora de partir. Sin embargo, ¿qué pasa si fallezco y mi familia se opone a que mis órganos sean donados? Bueno, la ley 329-98 establece lo que es la donación presunta. La donación presunta es que todos, si en vida no firmamos un papel que diga yo no soy donante, todos fuéramos donantes. Así de sencillo, y tuviésemos el programa ideal y soñado, donde todas las personas que fallecieran son donantes, lo establece la ley. Pero hemos incluido la parte de preguntarle a la familia, por el mismo tema que hablábamos de la falta de una conciencia y una normalización de aceptar el tema de la donación y el trasplante en la República Dominicana. Los países como España, que son el número 1 del mundo en programa de donantes cadavéricos, ellos también utilizan lo que es darle la participación a la familia, que en ese momento de dolor, en el peor momento que acaban de perder a un ser querido, imagínense, se acerca a esta figura que se llama el coordinador de trasplante, que es la única persona que está capacitada para hacer la entrevista familiar. Esta entrevista es la solicitud a la familia de que si pueden donar los órganos. Pero como comentábamos hace poquito, realmente hay unas razones, hay unos mitos y leyendas muy arraigados en la población dominicana que nosotros como INCOR ya llevamos muchos años tratando de combatirlas, de explicando realmente cómo es el proceso, creando materiales visuales, dando charlas en hospitales, en escuelas, en universidades, en todos los lugares donde el INCOR puede llegar y hablar sobre la donación y trasplante, porque necesitamos fortalecer la cultura de donación. Hay un día, como hablaba la doctora Maday, la República Dominicana tiene un montón de diabéticos e hipertensos. Y esos pacientes que no se cuiden van a terminar en una terapia sustitutiva renal. Por lo cual, si llegasen a necesitar de un trasplante, todos, siempre que hacemos la pregunta, tú le preguntas a las personas, si tú necesitaras un órgano para seguir viviendo, ¿tú quisieras que alguien te donara? Todo el mundo automáticamente dice, claro que sí, yo lo quiero, yo quiero seguir viviendo. Pero cuando la pregunta es al revés, de si tú llegase la oportunidad de tu familia tener la decisión o tú tener la decisión de tu familiar para donar, ¿realmente tú le darías la oportunidad a otras 8 personas que tal vez en ese mismo momento están esperando que le llegue la llamada más importante de su vida, de decirle, hubo una donación y tenemos un órgano para ti? Importante eso, quiero que lo detallemos luego de escuchar a estos oyentes de cuántas personas pueden beneficiarse con una sola persona que decide donar. Buenos días, Cátedra Médica. Buena, que se está frizando la emisora en la mañana. Se está frizando la emisora. Vamos a comunicar eso al equipo técnico. Atención ahí para que verifiquen que ande todo en orden. Entonces decía, con un donador se pueden beneficiar 8 personas que están ahí debatiéndose entre la vida y la muerte y que necesitan un órgano para poder seguir viviendo. Es así. Y si incluimos la parte de los tejidos, entonces ya tenemos un mayor número de beneficiados. Cuando incluimos los tejidos, vamos a hacer un aproximado. ¿Cuántas personas se pueden beneficiar? Digamos, podemos obtener válvulas, ligamentos, huesos, tejidos, arterias, venas, córneas, piel. Todo eso puede ser una persona que se beneficie. Entonces, por eso es muy importante también tener en cuenta la parte de los tejidos,
Porque si hablamos del paciente renal, el paciente renal tiene terapias que lo pueden mantener en vida mientras tanto, pero lamentablemente un paciente que necesita un hígado, un corazón y un páncreas no tiene la oportunidad de una terapia. Lamentablemente, en ese país, si a alguien se le dice, mira, necesitas de un trasplante de hígado, si ese paciente no se trasplanta a la mayor brevedad posible, el paciente va a fallecer, lamentablemente. Por eso le damos respuesta también a la parte hepática y a la parte de páncreas. Pero algo importante, así como te comentó ahorita sobre la resolución renal, actualmente el INCOR está trabajando en conjunto con la CISALRIL preparando la propuesta de cobertura para el trasplante hepático, para el trasplante de médula ósea, para el trasplante de páncreas y el trasplante cardíaco. Esta buena noticia quiere decir que vamos a poder darle equidad y acceso a todos los pacientes que necesiten de un trasplante en República Dominicana. Eso es un paso importantísimo dentro de toda esta cultura que debemos seguir promoviendo, doctora, porque definitivamente el recurso económico es lo que limita que muchas personas puedan lograr sobrevivir a enfermedades en las cuales necesitan de un trasplante para poder seguir batallando. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Médica. Primeramente para felicitarle porque siempre ustedes le ahorran un dinero a uno de consulta. Adelante. Doctora, al riñón le afecta, o sea, un chofer que dure más de 6 horas en un vehículo trabajando, ¿qué le afecta al riñón? Quédese pendiente ahí que le van a dar su respuesta. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí. Estaba con tu programa. No le escuchamos muy bien. Yo pienso que la medicina está tan complicada que usted toma un medicamento para la presión. Por ejemplo, yo soy hipertenso y diabético. Yo tengo más de 30 años siendo diabético, 15, 30 hipertenso. Me tengo que tomar 5 pastillas diarias y 2 por la gira del pecho. Tengo 70 años. Y una insulina en la noche y en la mañana. Y tengo que tomar un producto que contiene metformina, porque si la gente no toma metformina con azúcar, ¿quién será de ella? Y por lo otro, la muchacha que tiene 20 años que no duerme, eso tiene cura, porque yo tengo 60 años y yo he sufrido problemas del sueño 3 veces. Para mencionar el nombre, depresión aguda. Ella tiene que irme a un buen psiquiatra. Y si no quiere medicamento controlado, le dice a la doctora, yo no quiero que usted me dé medicamento controlado, como hice yo. Y yo fui sanado. La depresión es una enfermedad muy terrible que entra como es un virus, entra y usted no se da cuenta. Y la depresión, la mala pusieron 3 aspectos. Problema económico, la muerte de un familiar y la muerte de un familiar. Muchísimas gracias por expresar su opinión, su punto de vista con relación a todo esto. Doctora, una persona que dura 6 horas conduciendo, un chofer, ¿puede tener daño en su riñón? Bueno, si el paciente se está hidratando adecuadamente con ese sol que le da de nuestro país, si se está hidratando, se mueve, es decir, cada cierto tiempo, moviliza sus miembros inferiores, se hidrata bien, tiene una presión adecuada, un azúcar adecuada, ese riñón no tiene por qué deteriorarse. Es decir, tiene que ver mucho con su vida y cómo esté manejando su vida, aparte de las 6 horas que dura sentado. Tomando en cuenta lo que hablaba de los factores que pueden influir en que aparezca una patología en el riñón, que ahí está involucrado el tema de la diabetes, la hipertensión. Este oyente que llamaba un paciente de 70 años, que es hipertenso y que es diabético, pero que lleva toda su medicación, un paciente controlado, tanto de la diabetes como de la hipertensión, ¿puede llegar a tener daño renal pese a que se mantenga controlado? Es que tenemos 2 enfermedades que me dañan el riñón. Uh-huh. Me encanta la actitud de ese oyente. Tiene una actitud sumamente positiva y eso ayuda. Claro, claro. Pero si ese oyente tiene tantas patologías, anginoso,
utiliza muchísimos medicamentos, utiliza metformina, es decir, su endocrinólogo y su nefrólogo deben estar de acuerdo de cómo está esa capacidad funcional del riñón, de que todavía la está usando, es decir, y sobre todo la actitud de ese oyente es sumamente importante porque él es positivo y eso tiene que ver mucho con las enfermedades crónicas. Excelente. Pero sabiendo que tenemos 2 patologías que las 2 me llevan a insuficiencia renal crónica. Eso sería interesante que ese paciente pueda darse seguimiento con nefrología cada cierto tiempo, ir a revisar que sus riñones. Quizás sí, como él tiene un equipo multidisciplinario, porque tiene endocrinólogo, debe tener internista, dijo que tenía psiquiatras. Exacto. Es decir, seguro debe tener un nefrólogo. Claro. Y si no es así, Pues que ya vaya. sabe, Sí, ahí tiene que está ir. la tarea. Bueno, en este punto y retomando el tema del trasplante, en este caso el que nos compete, trasplante renal, me gustaría escuchar 2 posiciones. ¿Qué pasa con el donante vivo cuando va a ese chequeo, esa evaluación por nefrología? ¿Cuáles son esas dudas que le expresa a usted, doctora, en consulta o que le preocupa antes de realizar el procedimiento? Y por otra parte, entonces, Jaime, conocer cuáles son las principales objeciones que pone una familia ante un donante que ya falleció y que decidió que quiere donar sus órganos, pero esa familia pone ciertas excusas ahí para que no se pueda agotar el proceso. Comenzamos entonces en el caso del donante vivo. Ese paciente que va a nuestra consulta con el deseo de donar, lo primero que me dice, doctora, ¿yo voy a poder seguir viviendo igual? Claro que sí, claro que sí. Como dije anteriormente, esos donantes de amor tienen, lo que tenemos es que cuidarse, pero va a seguir viviendo exactamente normal. O sea que la principal duda es esa. ¿Puedo seguir bebiendo? Controlado. Ok, perfecto. ¿Puedo seguir comiendo? Controlado. Todo controlado. Todo controlado, pero va a seguir viviendo. Y sobre todo, va a tener la ventaja de que se va a sentir superhéroe que le dio vida a un ser querido. Sí. Y la satisfacción es muy bonita y es muy grande. Claro, bueno, entonces la otra parte, aquí. Bueno, empezando porque sabemos que la República Dominicana tiene fuerte arraigo con la religión. Una de las principales causas, que de hecho es la tercera, es que mi religión no me lo permite. Pues tengo para decirle que todas las religiones están de acuerdo con el proceso de la donación y trasplante. Siempre viene alguien y dice, ¿y los testigos de Jehová? Pues los testigos de Jehová lo que tienen es algún cierto de tema con la sangre, pero los órganos simplemente nos hacen la solicitud, que claro está, ya lo sabemos, de que esos órganos deben ser bien lavados y bien depurados, que no contenga sangre del donante. Pero la principal causa es esa donación asertiva. Son aquellas personas que dicen no conocen de la donación, no confían en el sistema, de que nosotros decimos siempre, sin donantes no hay trasplantes. Entonces, cuando empieza esta familia con este temor de no, que sucedió, que a él le hicieron algo y por eso ahora vienen a pedirme los órganos, todo también en ciertas ocasiones ese maltrato dentro del hospital en algunos momentos, ya sea por el personal médico, por el de la puerta, por cualquier situación que le hace incomodar dentro del hospital, ya empieza a crear ese rechazo de la familia. Y cuando entonces procedemos a hacer esa pregunta sobre la donación, ya la familia está reacia y automáticamente dice que no. Y la segunda causa, que normalmente más nos dicen, es sobre la negativa de la integridad del cuerpo. Eso es, él vino entero y yo quiero enterrarlo entero. Y por esta razón no queremos donar nada. Y la última es que el dominicano común que siempre quiere ya llevarse a su familiar, llevarse a su cuerpo, y es la premura en la entrega del cadáver. Cuando hacemos la solicitud de donación, ellos dicen, no, ya, yo me lo llevo, y lamentablemente no piensan en darle la oportunidad a ese grupo de pacientes que se encuentran en lista de espera y poder ayudarlos a salvarles sus vidas. Vamos a seguir escuchando las inquietudes de la gente en esta mañana. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Bueno, perdimos esa llamadita ahí. Doctora, nos gustaría poder abordar aquí un punto importante y es creencias que debemos ir derrumbando, porque
obstaculizan que podamos avanzar en el tema de la cultura de donación de órganos en el país. Y hay muchas informaciones que circulan y que la gente las da por buenas y válidas, que hablan de todo lo que hay detrás de cuando yo decido donar, de que si me pasa algo no me van a atender adecuadamente porque el interés son mis órganos. ¿Qué tanto se cuida la vida de un paciente que decide ser donante de órganos? ¿Y cuál es el proceso que se agota para salvar la vida de ese paciente? Porque eso es una inquietud que limita mucho a que la gente se decida. Eso es correcto, pero siempre hay que tener algo claro. La vida del paciente siempre se va a preservar. Siempre todos los médicos vamos a tratar de lograr y hacer hasta lo imposible por preservar y ayudar a ese paciente. Ahora bien, si ya el paciente ha fallecido, y no cualquiera, para la parte de órganos, como les decía ahorita, necesariamente debe ser un paciente dentro de una unidad de cuidados intensivos, conectado a ventilación asistida y con diagnóstico de muerte encefálica. O sea, es la muerte misma. Ya ese paciente ha fallecido. Y si el médico coordinador ve que la familia no entiende que su familiar ha fallecido, no se procede ni remotamente a hacer una pregunta sobre donación de órganos. Para llegar a ese punto, ni tampoco antes, mientras el paciente está ingresado, nunca jamás se toca el tema de la donación para evitar ese tipo de pensamientos. Claro. Entonces, cuando ya la familia entiende que su familiar ha fallecido, es la primera vez que se va a hablar sobre el tema de donación. Y también importante, el INCOR no sabe quién es donante y quién no es donante. Nosotros no llevamos ese registro que dicen por ahí de no saques el carnet porque tal vez ya te van a tener en la vista. No. ¿Y quién maneja esa información entonces? Toda esa información es simplemente estadística. Okay. Es para tantas personas hicieron la solicitud del carnet de donante. Pero al momento de que hay un paciente ingresado en un hospital, la única manera que nosotros nos enteramos en el INCOR es porque alguien se acerca a ese coordinador de trasplante que tiene el centro y ese coordinador hace la notificación para el inicio de la logística de la coordinación para esa donación, que esperamos que siempre terminase en un trasplante. Pero nosotros no sabemos en el hospital quién quiere donar y quién no quiere donar. Eso ya es la familia que hace la notificación. Entonces, doctora Maday Perdomo, cuando llega un paciente que ya tiene una insuficiencia renal, que requiere una donación, que requiere ese trasplante de riñón, ¿cuál es el proceso que agota usted como especialista con ese paciente y cómo llega ese paciente hasta INCOR? ¿Usted lo acompaña? ¿Cómo se da todo ese proceso? No, los nefrólogos tienen la capacidad de comenzar a preparar estos pacientes para que sean trasplantados. Hay algo que se llama lista de espera. Es una lista de espera única. Okay. Entonces, pero hay 2 lugares donde se están trasplantando, que son los compañeros que están en Secanot, los compañeros que están en la Plaza de la Salud y en Santiago el HOMS. Entonces, nosotros podemos preparar, llamar a nuestros compañeros, si el paciente es asegurado o no asegurado, y decirle, mira, tengo un paciente aquí de tantos años con tal diagnóstico que quiere ser ingresado a lista de espera. Lo podría hacer yo directamente como nefróloga, pero uno lo manda al hospital donde le van a dar un seguimiento adecuado para la valoración multidisciplinaria que te dije anteriormente que tiene que ser. Claro. Entonces uno lo manda o a Plaza de la Salud o lo manda a Secanot. Entonces, en este tema de la lista de espera, Aimé, ¿cómo se va agotando todo este tiempo? ¿Y qué pasa cuando hay un paciente que está en lista de espera, pero decide un familiar donarle? ¿Cómo se hace ese procedimiento para que ese paciente quizás no tenga que esperar todo el tiempo que requiere en el turno que le toca dentro de la lista? La lista de espera es manejada por el INCOR, pero tener claro que es un programa, es un software. Cuando aparece un posible donante en un centro, y ya se le hacen las pruebas de histocompatibilidad, ese examen de ese posible donante se envía al INCOR y se machea con todos los pacientes
que estén dentro de la lista de espera. Lo que le da puntaje a cada una de estas personas son ciertas características que están establecidas entre la ley y las normas que tenemos. Por ejemplo, ¿qué le da puntaje? Porque muchas veces nos preguntan, pero cierta persona entró hace 3 meses a la lista y ya se trasplantó, pero yo tengo 5 años y todavía yo no me he trasplantado. Entonces, entender que hay una serie de puntajes entre estos. Los pacientes pediátricos tienen un mayor puntaje. Ahí se va sumando. Más el tiempo que tiene el paciente en diálisis, el tiempo que tiene el paciente en la lista de espera, la histocompatibilidad, o sea, esa compatibilidad entre donante y receptor que para que vaya mejor el trasplante. Entonces, por ejemplo, si el paciente ya no tiene accesos vasculares, ya eso también es una emergencia. Y es por eso que hay que tener pendiente este nivel de puntajes y de valoración. Tener pendiente que es algo que al programa de trasplante nos llama mucho la atención. Si ya tenemos una cobertura y sabemos que los pacientes en diálisis en la República Dominicana son más de 5,000 pacientes, ¿por qué nuestra lista de espera tiene tan pocos pacientes que se quieren preparar? Alrededor de 340 pacientes solamente tiene la lista de espera de nosotros. Y entendemos que debe ser que o el mensaje no sigue llegando a los lugares que debería de llegar, que los pacientes no se están enterando de que tienen una cobertura. Pero para este tipo de cosas es que siempre hacemos un llamado a todos los medios y al mismo personal de salud de que le hablen a los pacientes, claro, para que puedan prepararse y estar ahí, porque eso es como ganarse la lotería. Si usted no la juega, entonces nunca se la va a sacar. Y por eso usted prepárese, entre en la lista de espera, hable con su nefrólogo. Y para entrar a la lista, como decía Maday, hay 3 vías solamente. Hay 5 hospitales en el país que tienen programa de trasplante, pero los de donación cadavérica solamente pueden entrar a lista de espera vía La Plaza, vía Secanot y vía el HOMS en Santiago. Si es un trasplante para un donante vivo, estos 3 centros también lo hacen, pero se anexa CEDIMAT y se anexa la Fundación Vaquero, que lo realiza en la Clínica Corazones Unidos. De verdad que este programa del día de hoy no tiene desperdicios, porque como bien decías, Jaime, es importante que la gente tenga a la mano la información que necesita, porque muchas veces no van en busca de esa atención, no van en busca de esa solicitud, porque desconocen cómo se hace el proceso, desconocen informaciones como esta de que usted tiene cobertura en estos procedimientos. Y por eso nosotros como espacio pues hablamos sobre esto, para que usted tenga la educación que necesita y la información que necesita tener a mano. Antes de irnos, Maday, pese a que hablamos de enfermedad renal crónica y que hablamos de trasplante renal, es importante que le dejemos a la gente esa recomendación de prevención. ¿Qué hago en mi día a día que me ayude a mantener mi riñón sano y me evite terminar con una enfermedad que me provoque una insuficiencia renal y me lleve a un trasplante de riñón? Ya que tenemos, como dije anteriormente, las patologías definidas, es decir, presión alta, diabetes, mantener azúcar adecuada, mantener presión adecuada, mantener alimentación adecuada, una buena hidratación, niveles de ácido úrico. El ácido úrico es sumamente importante porque me aumenta la progresión del daño renal, la hidratación, evitar nefrotóxico, evitar esa cantidad de comidas altas en grasas, altas en carbonato cálcico, evitar todos esos pigmentos que usamos los dominicanos en nuestras comidas, buena hidratación sobre todo, y visitar a su especialista y visitar al nefrólogo cuando tenemos una patología de estas que mencioné anteriormente. Excelente, de verdad muy agradecidas de este aporte que hace el INCOR para Cátedra Médica, de enviarnos a sus especialistas a poder llevarles a ustedes toda esa orientación que necesitan. Gracias, Jaime. Gracias, Maday. Estas puertas aquí en Cátedra Médica van a seguir abiertas cada ocasión que lo necesiten, porque el interés de ustedes es educar y el nuestro también. Así que aquí estamos para que podamos ser útil. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes, cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados lunes de catedrático.